A este ritmo de contagios, ¿va a ser capaz el sistema sanitario de la ciudad y de la provincia de Buenos Aires de absorber la cantidad de pacientes que está generando el coronavirus? Se lo vamos a preguntar a Juan Sebastián Riera, que es director general de hospitales de la provincia de Buenos Aires. Riera, ¿cómo le va? Sol y Bernardo, aquí en C5N. Buenas tardes. Buenas tardes, Sol, buenas tardes, Bernardo. ¿Qué tal, doctor? Bueno, la pregunta es, porque ya ha sido la advertencia muy clara por parte del gobierno de la provincia de Buenos Aires, tanto el ministro Goyán, el viceministro Kreplak, hasta el jefe de gabinete, Bianco, señalaron de que ya hay síntomas de que está comenzando a complicarse el funcionamiento del sistema sanitario en la provincia de Buenos Aires. Por eso queríamos preguntarle, ¿cuál es la situación al día de hoy? ¿Cómo están las cosas ahora? Y la situación nos preocupa porque el incremento de los últimos 10 días aproximadamente ha sido muy importante. Hoy estamos en el conurbano bonaerense con una ocupación en el orden del 65,5% de las camas de terapia intensiva de cuidados críticos, con una muy importante participación de los pacientes COVID en esas camas de cuidados críticos. Tenemos un poquito por encima del 50% son pacientes COVID y bueno, la movilidad de la gente y un poco el relajamiento de las primeras medidas de restricción y demás, lo que produjeron también es que haya demanda de otras patologías, tanto sea accidentes de la vía pública, politraumatismos y bueno, y en la época del año que estamos también patologías estacionales. Entonces, este incremento que es progresivo, va de alguna manera, el aumento de los casos va a condicionar que un porcentaje vaya a necesitar de estas camas de cuidados intensivos y ese 65,5% que se distribuye en el AMBA no se distribuye de manera homogénea, sino que hay zonas que tienen mucho, por ejemplo, el primer cordón del conurbano, zona sur, zona oeste, tienen mucho mayor incidencia de casos y están mucho más demandados los hospitales. Hay hospitales que están en el orden del 86-87% de ocupación, que bueno, nosotros con el sistema integrado de emergencia estamos tratando de liberarles camas para que tenga un stock de camas disponibles, que el shock room también esté disponible para cuando llegan las ambulancias tengan acceso a los pacientes, pero bueno, en la medida que sigan aumentando los casos se pone difícil. Riera, lo que dijo Goyán esta semana es que si la curva asciende en un 30%, para mediados de agosto, específicamente el 15, ya las camas estarían saturadas. Y por eso es un poco la preocupación que tenemos, que nosotros aumentamos muchísimo el stock de camas. Ustedes tengan en cuenta que cuando se inició la gestión, los hospitales de la provincia de Buenos Aires tenían 884 camas de terapia intensiva y hoy tenemos más de 1.800, 1.900 camas. Tenemos de cuidados intensivos, los 8 hospitales modulares y las ampliaciones. Y bueno, nuestro trabajo de esta última semana fue recorrer todos los hospitales que están con mayor demanda para reconvertir la mayor cantidad de camas, todas aquellas que tengan la posibilidad de conectar un respirador y un monitor y la cama de UTI, reconvertirlas. Y bueno, pudimos reconvertir ya unas 80 más y estamos buscando la mayor posibilidades de ampliación que tengan todos los hospitales. Pero bueno, la cama es un recurso finito y si los casos aumentan, eso complica la situación. Y ustedes tengan en cuenta que de los casos que ustedes ven hoy, para que esa persona que hoy le dio positivo su test, si tiene mala suerte y su estado desmejora, entre 10 y 12, 14 días lleva hasta que, digamos, requiera cuidados mucho más importantes. Entonces, la demanda en terapia tal vez la veamos, como decía el ministro, de acá a 15 días, lo que estamos viendo hoy como incremento. Se está aplicando mucho la derivación de pacientes, pacientes potencialmente críticos, que tengan un pronóstico de que se puede llegar a complicar su estado de salud de manera importante. ¿Se los está derivando a otros hospitales más lejanos, por ejemplo, La Plata o quizás zonas más alejadas del primer cordón del conurbano? Y se están derivando, pero no con ese criterio. O sea, cuando la persona... Porque los pacientes COVID tienen estancias largas en terapia, casi duplican una estadía promedio de terapia que son 7 días, los pacientes COVID tienen entre 14 y 20 días promedio de terapia intensiva. Entonces, una vez que el paciente pasó 10 días intensiva, salió del estado hipercrítico, está estabilizado, está con mucha asistencia kinesiológica,
pero su soporte, digamos, de medio interno y demás está estabilizado. En principio el hospital lo deriva dentro de la institución a camas de cuidados intensivos, pero más crónicos, y llegado el caso que la terapia se empiece a completar, se empieza a saturar, se busca en la zona más cercana otra terapia intensiva que permita, digamos, liberar esa cama de ese hospital que está completo, y que a su vez esa unidad de cuidados intensivos tiene mucho mayor expertise para el manejo del paciente hipercrítico. ¿Riera? Y lo otro es... Sí. Sí, estamos hablando, por supuesto, de los pacientes COVID, de las camas, de los respiradores, de los insumos. ¿Y qué está pasando con el personal, no? Personal que seguramente hace muchísimos meses, personal de salud, ¿no? Que usted recorre, habla con ellos, recorre diferentes hospitales, habla con ellos, con los médicos, que son las personas que tienen que estar con los pacientes COVID, ponerle el respirador, tal vez hacer de familiar, tal vez hacer de psicólogo. Y son muchos, ¿no? A quienes estamos muy agradecidos como argentinos del trabajo que vienen llevando adelante. ¿Cómo están ellos? ¿Cómo la están pasando? Y la verdad que es un esfuerzo enorme. La verdad que hay que agradecerles a todos porque están con un enorme compromiso y dando la batalla, porque a esto que vos bien digamos describís, tenés que sumar que muchas veces hay compañeros de trabajo internados en situaciones muy críticas. Muchos de esos hospitales tienen colegas médicos, colegas enfermeros internados, y eso te atraviesa como ser humano. Y la verdad es que venimos trabajando con la Subsecretaría de Salud Mental porque tenemos dispositivos en todas las regiones sanitarias para asistir no solo el desgaste físico, sino el desgaste psíquico que tienen estos trabajadores. Sí. Y por otro lado, muchas veces son los propios trabajadores que se enferman y tenemos alguna dificultad de coberturas que hemos armado equipos itinerantes con terapistas, con enfermeros de terapia y kinesiólogos para ir dando respuesta en aquellos hospitales que podemos tener alguna baja de servicios. Pero sí, la verdad es que es un trabajo muy desgastante, pero la verdad que hay que agradecerle a todos los trabajadores porque están dando una batalla enorme y bueno, fundamentalmente los de las zonas más demandadas. Doctor, se ha revelado como una herramienta realmente muy útil, no sé en qué proporción, ¿no? Pero el uso del plasma autoinmune en los hospitales de la provincia de Buenos Aires, bueno, se está utilizando en todo el país, en el exterior también, ¿no? Pero cada vez escuchamos de más casos de gente que se ha recuperado, vamos a hablar con algunos de ellos ahora en un ratito, de gente que se ha recuperado usando justamente plasma. Sí, nosotros ya llevamos 1000 aplicaciones, aplicaciones a 1000 pacientes de plasma, de convalecientes, y la verdad es que la provincia de Buenos Aires, en parte por su historia, porque ya había tenido con fiebre hemorrágica argentina, teniendo una muy buena respuesta, inició un protocolo de investigación, que a su vez era un protocolo terapéutico, donde las personas que entraban en protocolo, porque sus características clínicas lo indicaban, se les suministraba plasma, y los resultados son muy promisorios, todavía no tenemos los resultados finales, seguramente en mediados de la semana que viene se van a conocer, pero bueno, esta cantidad de transfusiones de plasma de convaleciente con digamos, resultados que prometen, fundamentalmente en lo que refiere a, digamos, que las personas no evolucionen peor, cuando se aplican a personas en riesgo de entrar en ARM o ya estando con ARM, pero no teniendo falla multiorgánica. ¿Qué es ARM, el plasma doctor? Sí. ¿Qué es ARM? Perdón, en asistencia respiratoria mecánica. O sea que no entró el respirador, me refiero. Doctor, igual, una pregunta más sobre el tema del plasma para no desviarlo. Digo, hay muy pocos donantes todavía, ¿no? Hay poca gente que dona, y quería preguntarle también, por cada donante, ¿a cuántas personas se puede aplicar el plasma? Sí, por cada donante uno puede, digamos, aplicar de 4 a 6 personas, dependiendo. Hay personas que por su volumen y su peso requieren 2 infusiones, hay personas que requieren una sola. Y ¿cuál era la otra? Me dijiste. No, que son pocos los donantes, digo.
Ah, por los donantes. No, respecto de los donantes, habitualmente los que tuvieron una evolución, digamos, más favorable, que no requirieron una internación en terapia intensiva, son los que llaman voluntariamente al Cucaiba Sí. y donan y los vamos a buscar y hacen su donación. Los que estuvieron pasando un trance un poco más complicado, igual tienen una entrevista en el hospital antes de irse de alta y muchos donan también, pero un dato que es muy importante es que la mayoría de los donantes son mujeres. Bien. Así que eso habla de este compromiso del cuidado que tienen las mujeres respecto de cuando hay situaciones de salud complejas. Juan, Sí, es muchas, son más del 70% son mujeres. 7 mujeres por bueno. cada 3 hombres. y claro, y aparte lo que debemos decir es Siento que que es lo claro, mismo que que la la donación incidencia de es más. sangre, doctor, porque hablamos de mujeres embarazadas con hijos o que han hecho algún aborto que no pueden donar. Y sin embargo, estamos diciendo esto, que el mayor porcentaje está en las mujeres, sabiendo que hay todas estas contra, por decirlo de alguna manera, para la donación de plasma. Claro, primero porque la incidencia es mayor en hombres y por otro lado por lo que decís vos, por la maternidad. Entonces, pero bueno, esto de alguna manera demuestra que hay un fuerte compromiso de la mujer frente a estas situaciones. De cualquier manera, nada, hay que instar y comprometer a todos aquellos que ya padecieron COVID-19 y que ya se encuentran, digamos, restablecida su salud, que llamen al 0800-222-0101, que es el número del Cucaiba, y que ahí nosotros nos vamos a poner en contacto y vamos a garantizar de que pueda llegar a los centros de donación, que hoy por hoy son en Bahía Blanca, en Mar del Plata, en La Plata, en el Instituto de Hemoterapia, en el Instituto de Hemoterapia de 3 de febrero y en el Hospital Vicente López de General Rodríguez. Riera, Es ¿no decir, le la parece? donación Sí. se puede hacer en esos lugares, son los lugares habilitados. Son los lugares habilitados porque se hace por el método de aféresis. Hay que tener una máquina porque esto que hablábamos de cuántas personas puede ayudar a una persona es por la cantidad de plasma que se puede sacar a través de la aféresis que, bueno, permite extraer más cantidad de plasma por persona. Y estas máquinas no se encuentran en todos los centros de hemoterapia. Están en algunos centros que son los que el Instituto de Hemoterapia tiene habilitados para la donación. Riera, ¿le parece que hace falta más campaña y tomar conciencia acerca de la importancia que es donar plasma? Porque ahora en minutos nada más vamos a charlar con un padre e hijo que tuvieron la suerte de tener plasma porque la estaban pasando muy mal y les ha cambiado la vida realmente. Sí, para nosotros es muy importante porque teniendo en cuenta que las herramientas terapéuticas que hoy tenemos para esta enfermedad son limitadas, tenemos algunas líneas de antivirales, la dexametasona, plasma de convaleciente, bueno, hay que digamos, hacer mucho hincapié en esto porque incluso el plasma nos ayuda para los días de estadías en terapia intensiva y eso nos liberaría también la posibilidad de tener mayor posibilidades de disponer de camas, de bajar la ocupación de camas de terapia intensiva y eso nos va a permitir seguir avanzando en esta pandemia con aumento de casos, cosa que va a suceder, pero con una letalidad lo más baja posible, que es lo que hoy la Argentina y la provincia de Buenos Aires viene teniendo. Pero bueno, si el incremento de casos sigue, digamos, si los casos siguen aumentando como vienen hasta ahora, el riesgo mayor es la saturación, y la saturación es lo peor que nos puede suceder porque el no acceso a una internación en terapia intensiva de una persona que lo necesita aumenta el riesgo de mortalidad de manera muy, muy importante y eso es lo que estamos tratando de evitar. Así es, doctor. Le agradecemos muchísimo por el contacto, ha sido más que amable. Esperemos que todo esto no ocurra, que no se llegue a ese extremo. Muchísimas gracias.